Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre iniciamos hoy con nuestra pregunta del día para que participe. Vamos a verla. Ahí la tienen en pantalla. Dice nuestra pregunta del día de hoy para este lunes. Mientras Italia y España dirimen qué hacer, las condiciones de los 107 migrantes a bordo del Open Arms se sigue agravando. Los rescatados ya cumplen 18 días en aguas internacionales. ¿Por qué Europa no atiende con premura esta crisis? Participe de su respuesta. Precisamente sobre este tema es nuestro primer tema del día, porque cada segundo que pasa aumenta la crisis a bordo del buque humanitario Open Arms, que transporta a 107 migrantes desde hace 18 días y sigue esperando a las afueras de la isla italiana de Lampedusa un permiso para desembarcar. La situación ha creado ahora un enfrentamiento entre España, Italia y la propia ONG, mientras el gobierno de Matteo Salvini insiste en su negativa de permitir el desembarco de los rescatados. Con esto iniciamos nuestro primer tema del día. Después de haber tenido que dejar sus lugares de origen, después de haber pasado por Libia, por todas las aberraciones y salvajadas que les han hecho ahí, después de arriesgar sus vidas en una barca en medio del mar, después llevamos ya 19 días aquí a bordo. Ha pasado de todo, hemos pasado mala mar, hemos pasado evacuaciones, mareos, hemos pasado crisis de ansiedad, de pánico. Ayer la gente se ha tirado al agua, es pura necesidad, desesperación. ¿Qué más? ¿Qué más queréis que pase? ¿Qué más puede pasar? Hago un apelo simplemente a nivel humano. Ahora no estoy hablando de nivel legal, estoy hablando de nivel humano. Todas estas personas tienen que ser desembarcadas en el puerto seguro más cercano, que es eso de allí, 800 metros. ¿De verdad después de 19 días vais a pedir que hagamos 5 días más de navegación con toda la gente a bordo, con lo que pueda suponer? Como decíamos, la situación es crítica y se sigue agravando cada segundo que pasa a bordo del buque Open Arms. Vamos ahora hasta España con Sergio Rodrigo, nuestro corresponsal, para ampliar la información. Adelante, Sergio, saludos. Muy buenas noches, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Insostenible se vuelve la situación a bordo del buque humanitario Open Arms, así lo ha señalado el capitán de la embarcación, que sigue esperando una respuesta de las autoridades italianas para desembarcar a las más de 100 personas que siguen a bordo de esta embarcación frente a la isla italiana de Lampedusa. Hasta el momento las últimas novedades vienen desde España, donde el gobierno español ha ofrecido el último puerto del Mediterráneo, es decir, el puerto de Algeciras, y posteriormente rectificó y ofreció el puerto de la isla española de Palma de Mallorca. Sin embargo, la ONG lo ha rechazado porque insiste que casi 20 días después de un bloqueo a las más de 100 personas que viajaban a bordo del Open Arms, ahora hacer 950 millas se convierte en una tarea prácticamente imposible. Pide a los estados de la Unión Europea que se responsabilicen y que hagan frente a esta situación humanitaria que se vive a bordo del Open Arms. Según han señalado algunos de los voluntarios que siguen a bordo, la situación se vuelve prácticamente sostenible porque hay peleas, hay incluso crisis de ansiedad, y algunas de las personas que viajan a bordo y de las que fueron rescatadas por esta ONG se han lanzado al mar tratando de alcanzar la costa de la isla italiana de Lampedusa, donde sigue bloqueado esta embarcación. Hasta el momento el gobierno italiano no ha dado respuesta, insiste en que no van a permitir el desembarco de estas personas, y la ONG pide que se cumpla el derecho internacional, el derecho a mar, y que se acoja a estas personas y que posteriormente los 6 estados de la Unión Europea que se han pronunciado para acogerlo se hagan responsable de su transporte. Hasta el momento esto sigue generando una crisis interna dentro de la Unión Europea que no se ha pronunciado, y hasta el momento con estas personas que van a bordo del Open Arms, sumado a la del buque humanitario de SOS Mediterráneo, se suman casi 500 las personas bloqueadas por parte de los estados de la Unión Europea en el Mediterráneo central. Gracias, Sergio Rodrigo, por ese reporte. Ya lo adelantaba nuestro corresponsal, porque en medio de la desesperación, este fin de semana un grupo de migrantes del Open Arms saltó al agua en un intento por llegar a tierra firme. Esto fue lo que dijo el fundador y director de Open Arms, Oscar Camps, luego de estos hechos. Llevamos días avisando. Llevamos días avisando. Gente al agua, peleas, violencia, pánico. Crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo del Open Arms. ¿Eso es lo que necesitamos? Espero que la Fiscalía actúe.
Y actúe ya. Esto es insostenible. Insostenible. Los que no han muerto en el mar tienen que morir a bordo del Open Arms. Con esas lapidarias palabras vamos a seguir este tema, porque en Twitter ya varios usuarios han repudiado la situación de los migrantes a bordo del buque del Open Arms y exigen pronto un puerto seguro para su desembarco. Por ejemplo, Mari Carmen dice lo siguiente: se me cae la cara de vergüenza con lo que está sucediendo, a poca empatía que se tenga, como no ponerse en el lugar de los migrantes. Pido por favor a quien corresponda que los desembarquen y que hablen también los políticos y las políticas de la Unión Europea. Dice también el usuario de Twitter, Marilu, es impensable que el comandante de Open Arms enfrente una navegación adicional y exponga a los migrantes y a su tripulación a mayores inconvenientes y riesgos cuando no haya un impedimento real para el aterrizaje. Mientras tanto, Marea Groga dice lo siguiente: en la imagen no es tierra, es el mar de la insolidaridad. El atraco del Open Arms a Puerto Seguro con más de 100 migrantes ha causado ya un conflicto, lo decíamos hace minutos, entre España, Italia y la propia ONG. Vamos a conocer un poco sobre cómo se ha venido dando este proceso durante este pasado fin de semana. España aceptó a los migrantes y propuso atracar en Algeciras. Sin embargo, la ONG Open Arms rechaza la propuesta porque implicaría estar en el mar por 5 días más con una situación que se ha vuelto insostenible. La organización ha propuesto desembarcar en Catania, en Italia, para trasladar a las personas en avión hasta España. Mientras, la Guardia Costera italiana permitió el traslado a puerto de solo 27 personas, comprendidas entre niños y enfermos. Los portavoces de Open Arms han sugerido que existe un acuerdo de ambos ejecutivos, pero el gobierno de Pedro Sánchez en España desmintió ese pacto a través de un comunicado. Mientras tanto, el fundador de la organización, Oscar Camps, que lo escuchaban ustedes, criticó a España por su intromisión en el conflicto sin dar ninguna solución. El jefe de la misión del Open Arms en Italia, Riccardo Gatti, insiste en que se trasladen los migrantes a Catania y desde allí sean llevados en avión hasta Madrid, una opción que resultaría posible económicamente, ya que sería solo 240 euros por pasajero. El gobierno español se ha expresado en términos muy críticos contra Italia por negarse a recibir el barco humanitario. Mientras, este lunes, la Comisión Europea solicitó a los Estados miembros y a la ONG que cooperen para permitir el desembarco de los migrantes. Dejamos atrás nuestro primer tema del día, pero sobre nuestro primer tema del día es nuestra pregunta del día también. Les invitamos a que participen, respondan. Mientras Italia y España dirimen qué hacer, las condiciones de los 107 migrantes a bordo del Open Arms se siguen agravando. Los rescatados ya cumplen 18 días en aguas internacionales. Entonces preguntamos, ¿por qué Europa no atiende con premura esta crisis? Vamos a hacer una primera pausa aquí en Temas del Día, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy, para este lunes. Son 2 fotos satelitales que tomó la NASA y muestran los efectos del calentamiento global. Las imágenes son una vista superior del glaciar llamado Öksjökull en Islandia y fueron tomadas una el 7 de septiembre de 1986 y la otra el 1 de agosto de este año 2019. Vean ustedes la diferencia 33 años después. Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día. El presidente argentino Mauricio Macri recibió este lunes a su designado nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, en medio de toda esta crisis social económica que se acentúa en la nación sureña, luego de la contundente derrota del macrismo en las elecciones primarias. De inmediato entramos así en nuestro segundo tema del día. Lacunza, exministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, se enfrentará ahora a la subida del dólar y el desplome de las bolsas de valores que siguen siendo la orden del día en Argentina. El nuevo ministro también estará a cargo de recibir a la nueva misión del Fondo Monetario Internacional para negociar el nuevo paquete monetario de 5.300 millones de dólares.
La CUNSA deberá dar la cara a los efectos de las medidas de congelamiento de precios y la reducción de impuestos que han impactado negativamente el consumo y la producción nacional, según dicen ciudadanos y expertos. Por eso le digo, pensate presidente, no te pienses candidato, porque si vas a actuar como candidato, te vas a tentar en hacer cosas que van a hacer más daño todavía. Escuchaban ustedes las palabras de Alberto Fernández, el candidato a la presidencia de Argentina por el Frente de Todos. Vamos ahora hasta Buenos Aires con nuestra corresponsal Sabrina Roth. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Este martes a las 17 horas finalmente se realizará una reunión entre los empresarios del sector petrolero y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para analizar la medida que se oficializó a través de un decreto el viernes pasado para congelar los combustibles por 90 días. Recordemos que el miércoles pasado Mauricio Macri brindó un mensaje a través del cual anunció una serie de medidas económicas de tinte netamente electoralista. Lo venimos advirtiendo en la pantalla de Telesur porque son medidas que se van a realizar por 2 o 3 meses, a lo sumo hasta fin de año, y que no resuelven la cuestión de fondo que llevó a la crisis económica que se vive en la Argentina. Entre esas medidas que anunció está la del congelamiento de combustibles por 90 días. Si bien se había anunciado el miércoles a la mañana, a las 11 horas tuvieron que salir a desmentirla, a decir que en realidad se estaba negociando con las empresas. La realidad es que el jueves no se publicó en el boletín oficial y el viernes recién a través de un decreto se oficializó esta medida. Sin embargo, desde el sector advierten que esto va a generar diversos inconvenientes. Por un lado, YPF salió a decir que tendrá un impacto negativo de 120.000 millones y que lo que van a hacer es reducir en la misma proporción los gastos operativos de la empresa. Por otra parte, el CEO de Vista Oil y Gas, según consignó el diario Ámbito Financiero, Gastón Remy señaló que con esos valores no se pueden cubrir los costos de producción de vaca muerta. Por otra parte, provincias petroleras como Río Negro y Neuquén advirtieron que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o que podrían acudir para plantear la inconstitucionalidad de la medida. Habrá que esperar a ver cuál es la reacción después de esta reunión que se mantendrá en el Ministerio de Hacienda este martes con los empresarios del sector. Volvemos con ustedes, estudios. Gracias, Sabrina, por ese reporte. Y hablando de reacciones, en medio de todo este escenario, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, también habló en una entrevista con el medio Página 12 sobre la compleja situación que deja ahora el macrismo luego de casi 4 años de gobierno. Así lo destacaba. Mi tarea es sacar de la pobreza a los que cayeron en la pobreza, que recuperen el trabajo, los que perdieron el trabajo, abrir las persianas de las pymes que se han cerrado y de los comercios que se han cerrado. Esa es mi tarea. Arreglar el bodrio de la deuda que Macri nos ha dejado, esa es mi tarea. Justo y necesario revisar cuáles han sido las medidas decretadas por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, recientemente. Veamos. Aumento del salario mínimo por segunda vez en el año, donde busca beneficiar a 2 millones de trabajadores. Aumentar un 20% el piso y la educación especial, a partir de los cuales pagan el impuesto los jubilados y los empleados en relación de dependencia, donde son 2 millones de personas. Habrá una devolución por los impuestos ya pagados en el año, 12.000 pesos para una familia casados con 2 hijos y con un salario bruto de 80.000 pesos al mes. Los monotributistas no pagarán el componente impositivo de su cuota el mes que viene. Esto equivale en promedio a 1.000 pesos por persona o hasta 4.000 pesos en las categorías más altas. Los empleados de la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federal recibirán a fin de mes un bono de 5.000 pesos. Los estudiantes que reciben las becas Progresar tendrán un 40% de aumento desde el mes que viene. El gobierno adoptará medidas para congelar el precio de la nafta y el resto de los combustibles por los próximos 90 días. Y 2 pagos extra de 1.000 pesos por hijo, uno en septiembre y otro en octubre, para beneficiarios de la asignación universal por hijo.
A estas medidas decretadas por Macri ya reaccionan con rechazo las empresas, los gremios y algunos gobernadores, sobre todo contra el congelamiento del precio del nafta. Vamos a ver, por ejemplo, el sector energético considera innecesario emitir este decreto. El Instituto de Desarrollo Empresarial de Argentina también expresó la inconstitucionalidad por falta de circunstancias en el decreto de necesidad y urgencia. Mientras, los productores ya manifestaron que no hubo una negociación ni un diálogo previo para esas medidas. Por su parte, la industria petrolera local considera que ha sido una medida tomada sin el consentimiento de los actores involucrados y fuera de la ley. Las provincias de Neuquén y Río Negro, en el sur del país, buscarán, han dicho ya, por su parte, que la justicia declare la inconstitucionalidad de esa norma. Y mientras tanto, los gremios petroleros afirman que afectará a la única actividad junto al campo que se encuentra en pleno desarrollo y que trae inversiones para el país. Bien, llegó el momento de revisar otros temas que también son noticia aquí en nuestra edición de Temas del Día. Vamos a Venezuela con nuestra corresponsal Adriana Sibori. Dice lo siguiente: la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está de visita en Moscú y se reúne con viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. En comunicado de la vicepresidencia de Venezuela se lee que es momento oportuno para abrir nuevos caminos en la nueva morfología geopolítica. Tenemos información de Colombia con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. Dice, el asesinato de líderes sociales no se detiene. El gobierno de Iván Duque no adopta medidas estructurales para frenarlos ni para desmontar a los grupos herederos del paramilitarismo. Lo acompaña de un reporte, vamos a verlo. Son más de 625 asesinatos de líderes sociales en todo el país a partir de noviembre de 2016, fecha en que se firma el acuerdo de paz, al día de hoy. El asesinato más reciente ocurrió este domingo y se trata del líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar, don Luis Eduardo Caldera Villamizar, un hombre de 43 años quien había desaparecido hace 16 días y este domingo se encontró su cuerpo sin vida. Repetimos, son más de 625 líderes asesinados en todo el territorio nacional desde noviembre de 2016 a la fecha, y hasta el momento el gobierno nacional no ha activado medidas necesarias y efectivas para frenar el asesinato de líderes sociales, de líderes indígenas, de defensores de derechos humanos, de campesinos, afrodescendientes en departamentos como Catatumbo, Antioquia, Cauca, Norte del Valle y también Chocó y Putumayo. También tenemos información de Brasil. Danay Galetti Hernández dice, la urbe brasileña de Salvador de Bahía es sede de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, un evento para impulsar la respuesta de la región ante la emergencia climática y los debates sobre transición energética e industrial y soluciones basadas en la naturaleza. Finalmente, también tenemos información de nuestros corresponsales en Siria. Hicham Wanus, en Damasco, el ejército árabe sirio entró este lunes 19 de agosto en la ciudad de Yan Yeishun, en la noroccidental provincia siria de Idlib, y tomó el control de la mayor parte de la urbe que estaba ocupada por los extremistas desde el año 2014. Y ya casi cuando nos acercamos al final de esta edición de Temas del Día, vamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Nos lleva hasta Bolivia. El gobierno de Bolivia declaró un estado de emergencia en la gobernación de Santa Cruz, en el este del país, por los incendios forestales que han arrasado más de 460.000 hectáreas, incluyendo bosques y pastizales. El presidente Evo Morales llegó este lunes al municipio de Roboré para monitorear la entrega de ayuda humanitaria en esa región. Vamos ahora hasta La Paz con nuestro corresponsal de Bolivia, Freddy Morales, para actualizar la información. Freddy, te saludo. Cuéntanos cómo avanzan los esfuerzos para aplacar este incendio forestal. Hola Luis, buenas tardes desde La Paz. El presidente Evo Morales, después de realizar un sobrevuelo por toda la zona que está afectada por incendios desde hace poco más de una semana, ha informado de manera oficial que los focos de calor, como se ha venido a denominar a estos incendios esporádicos, se han reducido en un 70% en la región de Roboré,
que ha sido hasta ahora la más afectada por este fenómeno. El presidente Evo Morales ha señalado que, a diferencia de lo que se denomina lenguas de fuego, que por kilómetros es un fuego compacto que arrasa bosques, lo que se está produciendo desde hace una semana en el oriente del país son focos de calor, es decir, incendios esporádicos que en muchos casos se apagan de una manera automática, pero que también se reproducen rápidamente en otros lugares. De este modo, el presidente Evo Morales ha reducido la incertidumbre y también la preocupación sobre lo que viene ocurriendo en el oriente de Bolivia. El mandatario ha confirmado el envío de 6 cisternas, cada una con capacidad de 10.000 litros de agua, para sumarse al combate a estos focos de calor. También ha anunciado que 3 helicópteros se unieron a los 2 que ya venían trabajando. Un total de 5 helicópteros militares están trabajando en la zona. Y dijo que debido a esta reducción drástica de los focos de calor o incendios esporádicos, ha determinado que no será preciso, al menos por el momento, pedir ayuda solidaria internacional para trabajar en casos como este. El mandatario también inició la distribución de alimentos y vituallas a las personas, campesinos, que se han visto afectados por este fenómeno de incendios en esta época de mucha sequía en Bolivia. Ha señalado que se está distribuyendo tanto alimentos como también se está distribuyendo agua y otros elementos para facilitar la vida a los campesinos que ya están afectados tanto en cultivos como en pérdidas de ganado. El presidente Evo Morales también ha instruido que un total de 400 efectivos, tanto de bomberos como de la Policía Nacional, desde La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se trasladen hasta el lugar para cooperar en la mitigación de los incendios que se han producido. Hasta el momento, según el mandatario, 5 viviendas fueron destruidas por el fuego y no existe ninguna víctima humana. Pero como decías, Luis, los daños a nivel ecológico son cuantiosos. Son casi 500.000 de hectáreas que han sido arrasadas por el fuego en esta región del país. Luis. Bueno, Freddy, una situación lamentable, pero esperemos que se pueda aplacar prontamente este incendio forestal en Bolivia. Muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima, Freddy. Bien, y con esto vamos nuevamente a nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos lo siguiente: mientras Italia y España dirimen qué hacer, las condiciones de los 107 migrantes a bordo del Open Arms se siguen agravando. Los rescatados ya cumplen 18 días en aguas internacionales. ¿Por qué Europa no atiende con premura esta crisis? Vamos a revisar algunas respuestas de nuestros seguidores. Ahí tenemos en pantalla Yunaisi Ortiz Pérez. Dice lo siguiente: si estos países europeos no hubiesen apoyado a Estados Unidos para invadir, destruir y robar los recursos de Afganistán, Libia, Siria, Irak y otros, hoy no tuvieran la crisis de migrantes. Esto es verdaderamente bochornoso. La ONU desapareció, que no dice ni a favor de los migrantes. Vamos a revisar otra respuesta, Orlando Katia. Porque los europeos burgueses en su extensa mayoría son racistas. Después que estropearon tanto a África por los recursos, ahora resulta que no se responsabilizan de las consecuencias acarreadas. Con cada día que pasa el Open Arms en el agua se evidencia más el racismo, dice Orlando Katia. Revisamos una tercera y última respuesta a nuestra pregunta del día, Wilmer Castro. Simplemente porque son países invasores y saqueadores de riquezas con la misma doctrina xenófoba del neonazista de Donald Trump, que al lograrlo destruyen dicho país y no les importa la suerte de los emigrantes. Gracias a todos por participar en nuestra pregunta del día. Y bien, llegamos al final y los dejamos como de costumbre con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Nuestro video de hoy muestra los esfuerzos que realiza la Cruz Roja en Francia para enseñar sobre primeros auxilios a los ciudadanos en pro de expandir los conocimientos en cualquier situación de emergencia. Con este material llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.